Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Es un gusto, de verdad, contar con su presencia el día de hoy. Mi nombre es Ingrid Chacón, yo soy docente para la carrera de Psicología en la sede de Occidente y soy la persona encargada del proceso de acreditación para esta carrera. De hecho, de ahí nace esta charla como parte de las acciones para mantener los estándares de calidad de las carreras acreditadas. Somos un conglomerado que incluye las carreras de psicología en sus tres sedes y la carrera de enseñanza de la psicología, quienes hemos organizado la charla que nos convoca el día de hoy, titulada Uso crítico, seguro, ético y pertinente de la inteligencia artificial en la educación superior. Esta charla estará realizada por la magíster Jania León Fuentes, que nos acompaña el día de hoy. Ella es magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica, magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en desarrollo cognitivo por el Tecnológico de Monterrey de México, licenciada en docencia por la Universidad Estatal a Distancia y bachiller en enseñanza del inglés por la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con la experiencia de haber laborado para el Ministerio de Educación Pública desde el 2003 hasta el 2016 y labora para la Universidad de Costa Rica desde el 2006 como docente. Actualmente, la doctora Magister Jania es coordinadora del programa de tecnologías educativas para el aprendizaje, lo que conocemos como PROTEA en la Facultad de Educación, y coordina la licenciatura de formación en ambientes de aprendizaje mediados con tecnología del recinto de Paraíso. Es un gran honor contar con esta excelente persona y profesional y esperamos de corazón que la actividad de hoy sea de mucha utilidad. Gracias, profe. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a ustedes por estar acá, de verdad, final de semestre, uno ya un poco cansado, ¿verdad? Del año y ya con olor a tamalitos y demás que quiere, ¿verdad? Sentarnos y a tomarse un buen café, pero bueno, les invito a que se pueden tomar el cafecito. No me cuenten que están comiendo tamal porque me voy a poner celosa, pero mientras tanto yo les voy contando y vamos trabajando. Ahí está, profe Mónica dice que sí está con el café bien. Les voy contando un poco de lo que traemos para hoy. Quisiera hacerlo mucho más práctico, pero tenemos muy poquito tiempo y muchas cosas que quisiera, pues, que conozcamos. Entonces voy a tratar de avanzar, pero además de ver si podemos ver por lo menos dos herramientas que sean útiles para ustedes. Em, yo acabo de colocar, si mal no recuerdo, por ahí el enlace por si gustan ir viendo esta presentación en vivo. Se les va a abrir una ventana adicional a la de Zoom para que ustedes puedan ver la presentación al mismo tiempo que yo voy pasándola y pueden hacer clic directamente sobre las filminas. Las diapositivas. Filminadora, porque yo me formé con filmines. Ok, vamos a ver. Entonces hablábamos de un uso ético, crítico y pertinente, y desde la perspectiva de pertinente estamos hablando de pedagógicamente pertinente, de estas herramientas, estas tecnologías que se han convertido en una especie de tsunami en la educación y en otras áreas, ¿verdad? Pero una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, o dos de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando pensamos sobre la inteligencia artificial generativa en la educación es cómo afecta, influye, potencia mi disciplina en particular, ¿verdad? Y además, cómo modifica, influye, afecta o potencia mi docencia, que son dos campos diferentes que se unen en el ambiente universitario, ¿verdad? A nivel de carreras, algo importantísimo es que nos sentemos a conversar sobre la primera pregunta. ¿Cómo influye en mi disciplina? ¿Cuáles son esas consideraciones éticas que yo tengo que tener, que mi estudiante debe tener? ¿Cuáles son esas habilidades y conocimientos que son clave con respecto a la inteligencia artificial para que mis estudiantes tengan un perfil de egreso con características, conocimientos, habilidades, actitudes que les permita responder de manera adecuada al medio en el que se van a desenvolver? Y por otro lado, cómo a nivel de la docencia universitaria
yo tengo que reformular, repensar y tal vez eliminar algunas de las estrategias pedagógicas que venía utilizando y que ahora pueden ser vulneradas por un mal uso y un abuso de la inteligencia artificial por parte del estudiantado. Entonces, esas son dos primeras reflexiones que yo quisiera invitarles a hacer y que pues promovería eventualmente la carrera, ¿verdad? Que tengan estas discusiones, sobre todo a nivel de la parte curricular. Bueno, en, em, una de las cosas también que hacemos mucho es promover que la persona docente declare el uso de la inteligencia artificial generativa. Esto probablemente en algún momento puede ser que disminuya, pero nosotros lo estamos haciendo muy explícito, ¿verdad? En esta parte de adopción de estas herramientas y es siempre decir, bueno, yo, profesora, profesor, usé la IA para esta clase o para esta presentación de esta manera y estoy siendo transparente, no estoy satanizando el uso, pero estoy reconociendo que hago un uso responsable de las herramientas y no nada más, ¿verdad? Dar por sentado que ay, no se van a dar cuenta que estoy utilizando inteligencia artificial y abajo dice Gamma, ¿verdad? O dice algún otro nombre de herramientas que actualmente generan presentaciones de manera con la inteligencia artificial. Entonces ya hablábamos esto, ¿verdad? De qué manera la proliferación de la IA modifica su disciplina y de qué manera modifica su docencia. Y estos son dos aspectos fundamentales cuando vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial. Profe César, no se tiene que inscribir. No sé si es para esto que está preguntando. Simple y sencillamente, usted da clic sobre el enlace que yo coloqué y eh, y podría seguirnos en vivo. Voy a volver a copiarlo y lo vuelvo a pegar. Se le Perfecto, Se gracias. le va a abrir un enlace con todo gusto. Ay, ya, ¿qué pasó aquí? Ok. Ajá, ahí está la profe. Ingrid ya lo había pasado, no había visto, perdón. Ok, entonces, uno de los aspectos que nos preocupa a muchos cuando hay un mal uso o no hay una regulación mayor de la inteligencia artificial a nivel general, a nivel de sociedad, es que existen más sesgos, existe daño moral a diferentes grupos. De la sociedad. Y aquí tienen algunas preguntas, algunas noticias, perdón. Si ustedes visualizan en la sesión en vivo, que veo que tengo 3 participantes que están siguiéndonos, podrían hacer clic sobre las noticias y los van a llevar ahí. Eh, la manera en que se entrenan los sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a producir sesgos que afectan, como les decía, grupos sociales. Hay sistemas de reconocimiento facial que se han detectado que no reconocen a personas negras porque fueron entrenados con datos o fotos o imágenes de únicamente hombres blancos, por ejemplo. O bien Amazon, que estaba utilizando una herramienta de reclutamiento y se dieron cuenta que estaba discriminando a las mujeres. Entonces, estas son algunas preocupaciones que podemos inclusive llegar a la discusión dentro del aula y buscar otras noticias de ejemplos de mal uso o de errores en los sistemas de inteligencia artificial que nuestras personas estudiantes están visualizando como si fuera el santo grial, ¿verdad? El, un oráculo, ¿verdad? La inteligencia artificial y para que se empiecen a dar cuenta justamente de que no es confiable y de que algo que voy a repetir una y otra vez a lo largo de esta charla es requiere supervisión humana. Y lo he dicho en otras ocasiones también, es como un niño pequeño, ¿verdad? O una niña pequeña necesita supervisión adulta. Eh, Eso sí, sí voy a hacer la aclaración y lo he hecho en casi todas las charlas que he dado, es lo que yo digo hoy, lo mantengo hoy, ya mañana no sé. ¿Por qué no sé? Porque la inteligencia artificial se mueve con muchísima velocidad del desarrollo de las diferentes herramientas. Entonces, puede ser que en este momento yo diga, sí, la inteligencia artificial todavía sigue siendo estrecha, ¿verdad? Quiere decir que no tiene la capacidad cognitiva de una persona humana,
perdón, de un humano, em, ni la capacidad de las emociones, pero puede ser que en algún momento pues llegue a desarrollarse, obviamente mucho mejor y con más velocidad. Entonces, pues no podríamos saber, ¿verdad? Con claridad si esto va a ocurrir o no va a ocurrir. Y en el campo de la educación, hay otros problemas que nos hemos encontrado. Los maestros están usando ChatGPT y algunos alumnos no están contentos. Habría que ver con detalle, ¿verdad? Con lupa, qué tipo de uso está haciendo el profesor o la profesora de ChatGPT. Por ahí el MIT que sacó ChatGPT nos hace tontos, ¿verdad? Bueno, no lo sacó MIT con ese título, lo sacaron las noticias con ese título, ¿verdad? Y es, sí, efectivamente, si yo delego a la IA completamente mis habilidades intelectuales, ¿verdad? El análisis de la información, el resumir información, pues sí, efectivamente, mis habilidades intelectuales van a ser dañadas, pero yo puedo también utilizar la IA como un músculo extra, como un colega, como un compañero para aprender, ¿verdad? Y de nuevo, con una supervisión adecuada. Si yo no soy experto en la disciplina, no puedo confiar en lo que dice la inteligencia artificial. En el campo de la educación, por ejemplo, que ya desde las neurociencias hemos desmitificado muchísimos datos, que solo se usa el 5% del cerebro, que existen los estilos de aprendizaje, que hay inteligencias múltiples. Esa información todavía la da la inteligencia artificial, porque fue alimentada con datos de todo el mundo y datos que han sido pues que han caído en desactualización. Ahora, una persona estudiante de educación que no sepa que esas teorías han sido de alguna manera erradicadas, modificadas, va a tomarlas y va a replicarlas, ¿no? Entonces, de nuevo, la premisa es, no soy experto en el área, no puedo confiar en lo que me genere. Em, bueno, entonces estas son algunas de las preocupaciones que tenemos a nivel internacional con respecto a las herramientas de inteligencia artificial. No sé si ahí se abrió un micrófono. Por favor, si tienen alguna duda, sin ninguna pena, pueden abrir el micrófono o escribirlo por el chat. O algún comentario, se vale también no estar de acuerdo, ¿verdad? Eso es importante. Eso es hacer universidad también. Ok, entonces, vamos a ver. A nivel internacional tenemos una serie de regulaciones. Cuando hablamos de las regulaciones, podemos estar hablando de la gobernanza de la inteligencia artificial. Entonces, a nivel internacional, tenemos la UNESCO, que establece una serie de recomendaciones, pero sobre todo son recomendaciones que tienen que ver con el entrenamiento, el desarrollo de la inteligencia artificial. La UNESCO en 2024 también sacó un marco de competencias de uso de la inteligencia artificial para educación, para docentes y para estudiantes. Entonces, este marco nos permite a nosotros que estamos en el área de educación poder revisar cuáles competencias podríamos desarrollar en el estudiantado y devolvernos un poco a la parte curricular y ver si debemos incorporarlas como objetivos explícitos dentro del proceso formativo o bien temas éticos, por ejemplo, en el campo de la psicología, ¿verdad? Que se ve mucho algunos problemas de antropomorfismo que se han identificado en esta relación humano-máquina o humano-computadora, ¿verdad? Entonces, también serían temas éticos que vale la pena meter dentro de nuestra conversación, dentro de esos procesos de formación. Y para nosotros, como docentes, ¿cuáles son esas competencias? No solo digitales, ¿verdad? Que tienen que ver con la higiene digital, con el uso de las herramientas, sino además de las competencias de inteligencia artificial en particular que deberíamos desarrollar. Después bajamos a lo nacional y entonces aquí vemos que tenemos la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que está muy fortalecida, perdón, relacionada con la ciberseguridad.
y que tiene una dimensión de educación, pero está en pañales todavía, ¿verdad? Su aplicación, su desarrollo. Y por otro lado, el proyecto de ley que ya pasó a plenario, creo que fue la semana pasada o antepasada, que pasó a plenario eh, en la Asamblea Legislativa y que vamos a ver cómo va a regular y para quiénes va a ser vinculante y si se va a acompañar de reglamentos, etcétera, la inteligencia artificial, ¿verdad? Alrededor del tema. Y finalmente, para la universidad, no finalmente, perdón. Y en la otra capa tenemos las regulaciones que tienen que ver con la universidad. No sé si la conocen, la resolución 469 que si me están siguiendo en vivo, creo que esta, mira, no está activa. Bueno, debería llevarnos a la resolución de la rectoría y de lo que habla son de los principios éticos de la inteligencia artificial. Todavía nos faltan regulaciones de letra pequeña, ¿verdad? De cómo nosotros como docentes nos podemos sentir, entre comillas, más acuerpados desde la regulación universitaria para el uso de la IA. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que cuando usa herramientas o se usan herramientas de IA es plagio. eh, Otros dicen que no, entonces todavía esa parte pues tenemos que conversarla un poco más, que sí está en nuestras manos la regulación de aula. Cómo yo como docente comunico de manera explícita qué espero yo de los estudiantes con respecto al uso de la inteligencia artificial. Y aquí hay grises, no son blancos y negros, ¿verdad? Que hay un montón de matices, porque yo puedo, desde mi experticia, desde mi intencionalidad pedagógica, decir, en esta actividad sí pueden usar la IA, porque el objetivo que yo estoy buscando con esta actividad no se ve afectado con que usted haga la presentación con la IA, no se ve afectado con que usted haga el resumen con la IA. Pero si mi objetivo, por ejemplo, es que lean un artículo científico donde analicen la metodología, donde entiendan la parte del marco metodológico, perdón, teórico, además de paso desarrollen un lenguaje técnico especializado para la disciplina, no se vale que usen la IA como atajo para que resuman ese artículo. Pero quien decide esto es la persona docente. Em, entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que sepamos que está en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Sentarnos a nivel de carrera, ¿verdad? Y discutir, bueno, de estas competencias que están en el marco de la UNESCO, creo que podemos desarrollar estas. En mi curso, yo puedo desarrollar de manera explícita estas competencias, pero además desde la perspectiva metodológica, yo podría ponerlos a experimentar estas otras herramientas. En mi curso vamos a hablar de estos temas éticos relacionados con la IA, etcétera, ¿verdad? Gracias, profe. Ahí está colocando la resolución de la rectoría. Ok, entonces, eh, en el aula y en mi conversación con el estudiantado, yo puedo dejar bien claro qué es lo que yo espero que ellos y ellas hagan con la IA, ¿verdad? Y por qué espero eso. A nivel de nuevo de las regulaciones universitarias, podemos hacer este recorrido por el reglamento académico estudiantil, por el código de ética que le atañe a los estudiantes también. Hay una parte que ellos deben conocer y cuando estamos en autoevaluación, profe Ingrid, ¿verdad? Tenemos que conocer también que los estudiantes conozcan cuál es la normativa. Entonces hay que enfatizarles que el código de ética también es parte de las normativas que les rigen y que aunque no dice IA, ¿verdad? Ahí habla de la probidad, habla de hacer uso de manera adecuada para el bienestar de las personas de diferentes herramientas, habla de la transparencia, ¿verdad? Habla del buen actuar y ese buen actuar podemos verlo desde la perspectiva del estudiante que se hace responsable por su proceso, ¿verdad? Donde también lo he dicho en otros espacios y es como, tengo un estribillo casi, ¿verdad? De este tema es
¿Cuántos de ustedes van a un gimnasio y le dicen a un robot que haga los bíceps por ustedes? Nadie. Y no es que el cerebro sea un músculo, porque no lo es, pero nadie va en su sano juicio, dejaría que una máquina desarrolle una serie de habilidades intelectuales propias de los humanos que lo haga una máquina. Porque en el momento en que ya yo no tengo internet, no voy a poder responder a las necesidades de mi profesión. Porque en el momento en que se salga de mis manos poder acudir a una herramienta tecnológica, ya no voy a poder tener ideas para resolver un problema. Entonces, de nuevo, hay que hablar con el estudiantado de por qué sí o por qué no permito yo el uso de la inteligencia artificial. Ah, perdón, y a nivel de normas complementarias, que eso también podríamos ver, verán, normas complementarias. En TFG podríamos añadir tal vez algunos aspectos relacionados con IA. Ya esto pues pasaría a asamblea y demás, pero es algo que podemos empezar a trabajar y considerar como un aspecto que todavía está dentro de nuestras manos para la regulación. La Universidad de Stanford sugiere todo un marco regulatorio, ¿verdad? En donde la persona eh, docente tiene que decir si siempre es permitido, si a veces es permitido, cuáles son las condiciones en las que se va a utilizar, por qué es que permito o no permito, como les decía. Y acá ustedes van a ver un- una serie de regulaciones que han sido curadas por un docente. Ya ahí se está abriendo. Ujú. Y en donde podemos ver, voy a compartirlo, y que ustedes pueden tomar ejemplos para sus cursos. Creo que por ahí traigo otro que es una plantilla. Pero entonces acá vamos a ver un montón de ejemplos. Vamos a ver cuántas páginas son. 187 páginas de ejemplos de regulaciones de docentes a nivel, sobre todo norteamericano, que han colocado ahí, así es como, este es mi curso, este es mi nombre, este es mi correo en algunos casos, pertenezco a tal universidad y así es como yo regulo la inteligencia artificial. Y van a ver páginas de páginas de páginas, ¿verdad? Y cursos de todo tipo, desde escritura creativa hasta analítica digital, etcétera, ¿verdad? Entonces, está interesante pues hacer este recorrido y ver cómo algunos docentes dicen del todo, yo no lo permito porque mi curso es muy particular en estas características y no calza, y otros profes dicen que sí. Hay unas políticas en versión en español hechas por una profesora, Tatiana Torres, y también pues pueden revisarlas si ustedes gustan ahí. La última vez que fue actualizado este documento fue en octubre de este año. Entonces pues podemos tener tranquilidad, ¿verdad? De que han estado. Es un documento, como dicen por ahí, vivo. Ok, entonces eso se los quería traer para que lo tengan por ahí. No sé cuántos de ustedes conocen también una de las herramientas más útiles, por lo menos para quienes estamos buscando minimizar las posibilidades de alucinación, es Notebook LM. Notebook LM, también les voy a copiar acá. Tiene aspectos preciosos. ¿Por qué? Porque trabaja específicamente, bueno, primero porque es gratis. Segundo, porque trabaja específicamente, bueno, dicen que cuando algo es gratis, nosotros somos el producto, entonces tampoco es que es completamente gratuito, ¿verdad? Entonces, en Notebook LM, lo que vamos a hacer es, bueno, ingresamos aquí donde dice probar. Notebook LM es de Google, entonces funciona bastante similar. Ahorita vamos a ver por qué a los productos de Drive, de Google Drive, para quienes usamos un poco el ecosistema de Google. Con Notebook LM, yo puedo crear un cuaderno, entre comillas, un notebook. Aquí en este botón en la derecha, en la parte superior de la pantalla, o bien abajo en donde dice crear nuevo notebook. Yo tengo mi sistema en inglés,
Me imagino que si ustedes lo tienen en español, pues aquí les va a salir en español las indicaciones. Me disculpan, pero no he tenido tiempo de cambiarlo, pero casi todo, ahora muchas de las herramientas que están popularizadas por dicha están en español también. Bien, entonces yo me voy a ir, por ejemplo, a ver algunos ejemplos, pero yo podría aquí crear un nuevo notebook y aquí le puedo subir un documento. Cuando yo le subo el documento, lo que quiero es mostrarles, voy a devolverme. Ujú. Cuando yo le subo el documento, vamos a atravesar el índice de IA en Latinoamérica. El documento que yo subí, ¿verdad? Es el ILIA. Aquí me aparecen los documentos que yo subí. Automáticamente la herramienta me hace un resumen. Y aquí tengo el resumen. Pero parte de lo muy útil de Notebook LM es que yo le puedo hacer preguntas sobre la herramienta. Vamos a ver. ¿Qué dice el ILIA sobre Costa Rica? El ILIA es el índice de adopción de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, ahí me va a empezar a generar la información. No sé si mi internet estará muy lento o qué, pero bueno. Él revisa estrictamente el documento que yo mencioné, el que subí. No me va a ir a buscar información, no se va a conectar con otros sitios de internet, estrictamente con eso. Y acá, parte de las ventajas es, me tira exactamente de dónde está sacando la información, de qué parte del documento está sacando la información. Entonces, me habla de que con respecto a los factores habilitantes que tienen que ver con los recursos humanos, la infraestructura digital que tiene el país, etcétera, ¿qué dice sobre Costa Rica y el factor habilitante? Entonces, aquí me tira la información directa. ¿Ven? Entonces, uso. Yo no me sé de memoria ni los protocolos, ni los reglamentos, ni las normativas. Las subo y me voy. ¿Qué era lo que decía de plagio en el reglamento del régimen estudiantil? Ah, veamos, ¿qué dice sobre el plagio el reglamento estudiantil? Y me va a tirar directamente a la parte del reglamento que habla sobre plagio. Esto no quiere decir que yo no voy a leer el documento completo, pero me facilita llegar a puntos específicos una vez que ya lo tengo. Eso es un ejemplo. Otra ventaja es que, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en la comisión, profe Ingrid, la comisión de autoevaluación, ¿verdad? Decía usted hace un ratito. Bueno, entonces yo llego y subo el modelo de autoevaluación de SINAES. Y mi comisión se la voy a compartir, ese documento, todos los documentos que subamos, por acá, igual que en Drive, ¿verdad? Vemos el símbolo internacional que representa compartir, ¿verdad? Que es todo un lenguaje y aquí se lo envío a fulanita, y aquí puedo decir que cualquiera con el enlace puede acceder o simple y sencillamente lo comparto por el enlace. Y así todas las personas vamos a acceder al mismo documento y podemos interactuar con el documento al mismo tiempo o en diferentes momentos. ¿Qué no voy a poder ver yo? Que si yo estoy trabajando con la profe Ingrid y la profe Ingrid le está haciendo una pregunta sobre, no sé, faltas graves al reglamento del régimen estudiantil, yo no puedo ver qué fue lo que la profe Ingrid le preguntó. Simple y sencillamente estamos interactuando de manera como independiente con el documento. ¿Ok? Pero además, en el panel de la derecha, yo tengo un montón de opciones de qué usar. Voy a hacer esto más grande. De qué hacer con ese documento. Ay, dice que mi internet es inestable. Bueno, esperemos que no se corte. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un podcast. Aquí donde dice Audio Overview. Entonces yo le doy acá y le digo, quiero un podcast cortito. No, no por default, que el default varía la longitud, ¿verdad? Lo quiero en español latinoamericano, pero puede ser que me guste el español de España y lo quiero escuchar en español de España, etcétera. O sea, algunos cambios que yo le puedo hacer. Quiero que sea algo profundo del documento, quiero que el podcast sea algo más relacionado con algo más pequeño, más superficial, quiero que sea una crítica al documento, etcétera. Y ya, y lo genero. Entonces, eh,
voy a hacer aquí, va a empezar a trabajar en el resumen, pero también puedo, este que dice video, yo no lo he vuelto a revisar, pero la última vez que lo revisé, video realmente lo que hace es una presentación, no es un video como tal, no es una persona hablando, digamos. Puedo hacer un mapa, voy a generarlo también. Puedo hacer flashcards para estudiar, puedo hacer un quiz, etcétera. Entonces puedo interactuar con el documento en diferentes formatos. Un tip, por ejemplo, yo lo tengo descargado en mi celular y entonces a veces me gusta leer un artículo o necesito leer un artículo y no tengo tiempo porque tengo que ir a manejar allá hasta Turrialba. Entonces yo, bueno, lo descargo el artículo, lo subo en Notebook LM, lo paso a podcast y mientras estoy en la presa, donde duro de 11.000 horas, ¿verdad? Estoy escuchando el podcast del artículo y pues me permite identificar si me voy a devolver a leer ciertos aspectos del artículo o no. Este artículo del todo no me sirve para lo que yo lo necesito. Ahí está ya hecho el mapa mental con el documento. Vean ustedes que es un mapa mental bastante interactivo, podría ser que yo lo use en mi clase, este, pero es muy interesante, muy útil también, ¿verdad? Lo puedo descargar, lo que pasa es que si yo lo descargo con las pestañas que haya abierto al momento. Si yo lo dejé así más chiquitito, se va a mantener en esa versión pequeñita. Ok, eso es el mapa. No se ha terminado de hacer el audio siempre es más lentito. Pero bueno, entonces yo les dejo por ahí. ¿Conocían Notebook LM? Cuéntenme. ¿No? Profe Ingrid, ¿no? Ujú. Entonces, pues Yo espera. sí, ya lo había usado. Ah, ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Sí, entonces ojalá que les sirva, y que puedan aprovechar todas las bondades que tiene esta herramienta. Vamos a ver por ahí. Ahí está Mónica, no lo conocía. Bueno, ahí se los dejo entonces el Notebook LM. Voy a irme, ahora sí. ¿Qué no debemos subir en en un chatbot? Nunca información personal, datos que tengan que ver con mis finanzas, datos que me identifiquen, digamos, de un género específico o de una religión específica, porque eventualmente esa información podría utilizarse en mi contra de alguna manera, ¿verdad? Para discriminarme de alguna manera. Cosas de salud tampoco, ¿verdad? Nos hemos topado gente que dice, ah, yo le subí la placa para que me dijera si yo estaba quebrado o quebrada. Así, ¿verdad? Entonces, no, no es un psicólogo, no, no es un médico, ¿verdad? No, no es, está entrenado con algunos datos, pero solo una persona, de nuevo, experta en la disciplina, podría saber si esa información que devolvió el modelo está correcto o no. Ah, bueno, la profe Silvia no conocía todas las funciones. Bueno, qué dicha, entonces ahí les dejo las posibilidades. Hay otros ejemplos de actividades para abordar dilemas éticos en el uso de la IA que les traje también. Este, Esos son mis regalos de Navidad adelantados para ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí está, se los voy a compartir. En Protea hicimos esta adaptación. Les conté al inicio que existe un marco de competencias digitales, de competencias de uso de IA de la UNESCO para docentes y para estudiantes. Entonces, el marco tiene varias disciplinas, perdón, dimensiones. Entonces, una de las dimensiones es la parte ética. Entonces, el profe José Miguel y mi persona hicimos esta adaptación en donde tenemos, aquí visualizamos algunos de los niveles de competencia, que son tres: comprensión, aplicación y creación. Y lo que podríamos hacer en adaptación de una especie de objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Porque sabemos que una competencia no es lo mismo que un objetivo de aprendizaje o que un resultado de aprendizaje, que es lo que deberíamos estar utilizando. Pero en todo caso, hicimos esta versión y además algunos posibles indicadores que nos podríamos incorporar a a nuestra clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero
que mis estudiantes evalúen de manera crítica el uso de la inteligencia artificial en la vida académica, profesional y personal. ¿Cómo podría evaluar? Bueno, si reconoce y explica, esto sería por aparte, 6 principios éticos de la IA o evalúa críticamente herramientas de IA en el campo de la disciplina en la que estemos, ¿verdad? A partir de principios éticos, considerando riesgos y beneficios. Y entonces una posible actividad sería un análisis de casos, un debate, un roleplay, pero hay otras actividades, un diario de reflexión, un manual, que ellos mismos hagan un manual de uso ético de la IA. Sería interesante ver cómo trabajan con eso, una construcción de una campaña sobre uso ético de IA por parte de las personas estudiantes. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que más se ha mencionado por parte de expertos para minimizar un uso inadecuado de la IA por parte de estudiantes es que las mismas personas estudiantes sean parte de la propuesta didáctica. ¿Verdad, profe? Nosotros hacemos, y aquí está la profe Sonia que nos contaba ayer justamente, ¿verdad? Que ella pone a los estudiantes, profe, y perdón que use su ejemplo, cualquier cosa ahí, si digo algo que no es cierto, usted me corrige, pero Con toda confianza, Ania, después por no, favor. profe, cuente usted, profe, porfa. Que cuente lo del curso de Casos. negociación. Sí, cuéntenos. Bueno, con mucho gusto y honor que me hace. Yo le contaba a la profesora Ania y a los compañeros que estábamos ayer en un curso postdata, que lo recomiendo sumamente. Al final debería, profe, mandar ahí la invitación. Gracias, Sí, profe. que por ejemplo el uso de la inteligencia artificial en mi caso se ha convertido en un gran aliado. Entonces, en un curso de negociación que yo doy durante el primer semestre, en una de las actividades, yo les dije a los estudiantes que tenían que crear, estaban viendo el tema de manejo de conflictos y lo que tenían que hacer era precisamente crear un caso apoyados por alguna herramienta de inteligencia artificial. Yo les adelantaba un prompt por ahí para que fuera un poco más equitativo. Ellos lo crearon, después se intercambiaron estos casos de negociación, se generó un juego de roles y después ellos mismos realizaban una coevaluación de los resultados que teníamos. Parece que era mucho, pero en una clase de 2 horas y media alcanzó para todo y fue una clase realmente memorable. Exacto, excelente, profe, no lo podía decir mejor yo. Entonces, ahí está un ejemplo en donde la incorporación al proceso de la propuesta pedagógica hace que el estudiantado tenga un mayor compromiso, ¿verdad? Y que se mantenga dentro, usualmente, dentro de esas expectativas que tenemos nosotros con respecto a un uso adecuado de cualquiera que sean las tecnologías que vayamos a elegir. Entonces, pues por ahí, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Lo otro es una ruta de elección que estamos construyendo, está a punto de, bueno, esperemos que pronto podamos publicarla, donde las personas docentes pueden ir haciendo su reflexión de, ok, voy a incorporar la IA, pero no es una incorporación porque está de moda, no es una incorporación porque quiero entretenerlos, etcétera. Es porque yo hice un análisis reflexivo, comprometido de qué es lo que quiero y espero incorporar la IA en mi curso. ¿Verdad? Entonces, estas preguntas que van a encontrar por acá, que también les voy a compartir, este no está para edición porque como está por publicar, le hace falta mucha más canita, pero bueno, eso es, ¿verdad? Quería compartirles esta parte. Eh, Aspectos como estas consideraciones, ¿verdad? Yo le guié a mis estudiantes sobre el uso de la herramienta o solo les dije van a usar Notebook LM. Me aseguré que todos y todas tengan acceso a la herramienta, conectividad estable, que sepan que no deben subir y que sí pueden subir. Si yo no he hecho este recorrido, este caminito, que es ponerles como unos rodines, ¿verdad? A la bici de los estudiantes, como unos rodines que les guíen sobre cómo deben utilizar de manera adecuada la inteligencia artificial. No se vale entonces que yo llegue y la utilice, simple y sencillamente porque no me puedo quedar por fuera, ¿verdad? El FOMO, el no quiero quedar afuera de la fiesta y de lo que todo el mundo está haciendo. Bien.
Entonces, vamos ahí a ver. Así es esto cuando a mí me decían, el profesor subió el trabajo para que lo revisara la IA y el estudiante fue el que hizo el trabajo con la IA, yo solo pensaba en esta imagen. Yo dije, voy a hacer un meme con la imagen porque no queda de otra, ¿verdad? Hay implicaciones de que yo suba el trabajo con nombre y apellidos del estudiante. O una vez una profesora me decía, es que yo subí las notas, ¿cómo las notas? Con nombres y apellidos ¿verdad? A la herramienta. Pues hay consideraciones ahí muy importantes, sobre todo porque de nuevo mal llamamos herramientas gratuitas y tenemos que tener cuidado con qué estamos subiendo. ¿Qué recomendamos? Bueno, podemos aprovechar Copilot, ¿verdad? Que vámonos a Copilot. En Copilot yo visualizo este escudo en la parte derecha superior de la pantalla, donde dice protección de datos empresariales. Quiere decir que la información que yo consigne aquí no va a ser utilizada para entrenar a los sistemas. Entonces es más recomendable y además nosotros tenemos esta versión de Copilot con la licencia de Office 365 que tenemos en la universidad. Yo soy fan de Gemini y de ChatGPT, los uso mucho, pero sí tengo el cuidado de que cuando ya es algo un poco más delicado, me voy a Copilot. Nunca meto datos de personas, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante también recordar. Problemas comunes que identificamos y que muchos, y estos se los hemos ido recolectando a partir de todos los talleres que hemos dado a nivel de primaria, de secundaria, universitaria. Deshonestidad académica, punto número uno, ¿verdad? Dependencia tecnológica, ya no sé pensar sin la tecnología, ¿verdad? Eh, la propagación de los sesgos, la protección de los datos personales, el hacerme vago, que es lo que sería intelectualmente hablando, ¿verdad? Que Bilinkins, sí, nunca digo bien ese apellido. Y Sigman hablan de sedentarismo cognitivo, ¿verdad? Que la gente del MIT hablaba de la deuda cognitiva, que es justamente eso, en donde delego yo procesos de pensamiento tan importantes en la IA. Falsos influencers, ya uno no sabe qué es real y qué no, ¿verdad? Si nos vamos a Gemini, voy a irme aquí a Gemini. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, tengo que correr un poquito porque yo hablo mucho. Ok. Si nos vamos a Gemini, bueno, para quienes no sean lanzado a las aguas turbias de la inteligencia artificial, una de las recomendaciones es, primero revisemos todo lo que tiene, digamos, a nuestro alrededor el modelo, ¿verdad? Esta interfaz de Gemini tiene herramientas. Aquí de nuevo me disculpo que estén en inglés, tengo que cambiar la configuración, pero es investigación como profunda. Aquí se va a páginas web, busca información, le presenta a uno como su propuesta metodológica de qué es lo que va a investigar y cómo lo va a investigar. Y ya uno le dice, sí, está bien, hágalo así. Y se va y busca la información y le presenta a uno prácticamente un trabajo de investigación súper complejo, ¿verdad? Y le dice, ¿quiere que lo saque para Drive? Y ya se lo tiran Drive y todo. La opción de crear imágenes, que esto está útil, digamos, para acompañar presentaciones o tal vez si yo necesito, si trabajo con niños o niñas, nosotros que trabajamos mucho, ¿verdad? Proyectos de acción social, en donde trabajamos con personas de diferentes tipos, ¿cómo se llama? Grupos etarios. Entonces aquí quiero hacer una imagen y para la descripción es muy importante que yo sepa hacer un prompt. Ahorita me voy a devolver a eso. Pero en la imagen, entonces supongamos que yo quiero, haz un robot para colorear, ¿verdad? Un robot corriendo para colorear. Y entonces aquí, si yo seleccioné el dibujito del nano bananas, ¿cómo se llama la herramienta cuando salió? Pero es dentro de herramientas. Si yo lo tengo así, no voy a hacer una imagen. Si yo selecciono la opción de imagen, ahí sí, ¿verdad? Me va a hacer la opción de nuevo. Mira, bueno, vamos a ver. Haz un robot para colorear. Un robot corriendo para colorear. Ujú. Y
ya, bueno, ahí se va a empezar a hacer la imagen, pero además puedo subir una imagen, una fotografía mía. Ay, no se generó. Seguro es el internet. Bueno, ahí se debió haber generado la imagencilla. Eso es una opción. Pero además, Gemini tiene en el menú, si yo selecciono estas tres rayitas que dentro del lenguaje computacional internacional significa menú, me voy a ir al menú. Ah, vean, aquí estaba, ya me había hecho un robotcito. Este es mi hijo, este es Sebastián. Y yo le dije, cámbiele, ¿verdad? Coloque a Sebastián con una camisa azul y el fondo una playa. Y me pasó a hacer. Ya Sebas está grande, está en quinto del cole, pero bueno, era una foto viejita de Sebas. Vean ustedes que me cambió la imagen, ¿verdad? O me hizo esta otra que yo le había pedido que me generara un robot para colorear. Entonces son opciones, ¿verdad? Que tenemos. El Storybook es otro. Para Storybook, Gemini tiene una opción que se llama Gemas. En ChatGPT le llaman GPTs, pero son como mini herramientas que están incorporadas dentro de el modelo y que me permiten crear otras cosas. El Storybook básicamente es un libro de cuentos. Tengo que haberlo seleccionado. Vean que aparece la burbujita de experimento. Quiere decir que todavía no lo han consolidado como una herramienta que va a estar disponible. Pero resulta que, por ejemplo, acá, eh, aquí son algunos de los ejemplos que yo he creado, ¿verdad? Yo le pedí aquí, lo que le pedí en la instrucción fue le dije el título y le dije, Luis es un estudiante universitario, un curso de humanidades y que una asignación constituía, era hacer un ensayo argumentativo, bla, 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 y le dije, hágame eso en cuento. Y entonces me hizo esta imagen. Esta imagen, perdón, este libro de cuentos. Lo puedo imprimir y descargarlo como PDF, digamos, no lo puedo descargar como PDF per se, pero sí le puedo dar a imprimir y cuando uno le da a imprimir selecciona PDF. Lo puedo compartir. Entonces la persona que lo lee, que lo ve, puede ver lo que me generó eh, y lo puedo escuchar. Entonces también me permite, ¿verdad? Pensando en algunas personas que tienen dificultades o que están aprendiendo o que a leer o que no saben leer, porque también todavía tenemos esa población adulta, por ejemplo, que no sabe leer. En diferentes comunidades o personas que están aprendiendo el lenguaje, entonces también lo puedo hacer en inglés o el otro día trabajamos con zona indígena, nos fuimos a trabajar con profes de Cabecar y construimos cuentos que representaban la cultura cabecar y los cuentos los hicimos en cabecar y para sorpresa de nosotros sostuvo el lenguaje cabecar, la herramienta. Ajá, y le insistíamos a los profesores, ¿verdad? De lengua y cultura cabecar, pero está bien el escrito, está bien el cabecar, sí, profe, sí, dice lo que yo quería que dijera. Entonces, pues habría que ver si en Bribri o en algún otro lenguaje indígena se sostiene, ¿verdad? Pero muy interesante también esa opción que nos ofrece Gemini. Me voy a ir, no, vamos a ver, ya, a ChatGPT, nada más para que veamos, bueno, igual, ¿verdad? Hay que revisar qué es lo que tiene, qué nos permite hacer. Y en ChatGPT lo que vamos a ver es cómo hacer un prompt efectivo. Probablemente ustedes han escuchado miles de explicaciones y que la gente insiste que tiene que tener ciertas características. Sí, hay ciertas características que debe cumplir, con las que debe cumplir un prompt, pero hay una manera también sencilla de llegar a eso. Aquí yo le voy a decir, vamos a ver, construye una rúbrica para un trabajo, para un proyecto universitario de enseñanza de la psicología en resolución de problemas, así nada más. ¿Ok? Aquí yo tengo el prompt,
pero me hace falta un montón de características del prompt. No le dio un contexto, no le dio un rol. Le tengo que decir, actúe como un docente universitario, experto en docencia, perdón, en didáctica universitaria, etcétera. Pero yo no recuerdo de memoria todo eso. Entonces le voy a decir, me voy a devolver acá y le voy a decir, mejore este prompt. Yo no le hablo bonito al chat, yo no lo saludo, a mí no me da miedo que me venga a jalar las patas el robot en la noche. Entonces yo nunca la saludo. Ok, mejore este prompt y le digo, ahí está. Si yo quiero aprender a cómo pulir el prompt, también le puedo decir y explique qué está mal con el prompt o qué está mal con él. Vamos a ver qué me dice. Entonces ahí mismo, el mismo ChatGPT me va a decir qué está mal o limitado en el prompt. Muy general, no dice a quién va dirigida, son estudiantes universitarios de psicología o son de otra carrera. Resolución de problemas es muy amplio, son problemas teóricos, son clínicos, son educativos, son sociales. O sea, me está haciendo toda una crítica, ¿verdad? Del prompt. Me parece muy bien. Y ahora sí me dice versión mejorada del prompt. Aún así, una recomendación es nunca nos quedemos con la primera respuesta que nos da. Digámosle, no, mejórala, ¿verdad? Aquí todavía me hace falta que no me está diciendo cuál es el rol. O sea, yo no le estoy poniendo un rol, debería tener un rol todavía más experto, más específico, perdón. De cuántos criterios tiene la rúbrica. Ah, no, yo no había considerado decirle eso. No le dije cuántos niveles de desempeño tiene que tener. No le dije si es una rúbrica holística o analítica, ¿verdad? Entonces, todas esas son características que se me quedaron ahí por fuera y que la versión del prompt mejorada me lo está dando. Pero puede ser que no, que yo le diga, no, todavía mejórela más. Entonces, ese es un tip para mejorar nuestros prompts. Y que yo a veces copio este prompt y me lo llevo para alguna otra herramienta. He utilizado una herramienta para hacer imágenes 3D, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, se las quedo debiendo. Y, y entonces hago el prompt aquí porque esa herramienta solo tiene 5 opciones gratis, no sé, como cada mes. Entonces, si hago mal el prompt, pierdo una oportunidad de generar el producto que necesito. Entonces me vengo al ChatGPT y le digo explícitamente, haga un prompt para un diseño de una imagen 3D y le pongo el nombre de la herramienta. Y entonces ya ahí yo lo reviso, así, mira, me falta tal cosa, no considere tal otra, ok, ahora sí lo copio y lo pego y me lo llevo para la herramienta para que me lo genere lo mejor posible. Voy a ver aquí. La grabación del final. Supongo que sí, profe Mónica, no sé si ya se retiró. Este, supongo que sí les van a pasar la grabación. Sí. Ok, perfecto. Bien. Vamos a ver si. Entonces, una de las conversaciones que promovemos desde Protea y que hemos tenido cuando hemos dado talleres con el estudiantado es a veces para poder avanzar y para avanzar en este mundo que nos demanda tanto y demás. Hoy bajemos un poquito las revoluciones y retrocedamos un poquitito. ¿Para qué? Para analizar. Gracias, profe, que le vaya muy bien. Para analizar por qué es importante que sostengamos esa perseverancia intelectual y esa autonomía intelectual, que suena muy bonito cuando hablamos de pensamiento crítico y los perfiles de egreso llenos de pensamiento crítico y todo el mundo habla de pensamiento crítico, sí, pero como decimos popularmente en mi pueblo, ¿eso con qué se come? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé que mi estudiante está de verdad asegurando esa perseverancia intelectual y esa autonomía intelectual? Porque los chatbots les permiten tomar atajos y esa no es la idea. Entonces nos devolvemos y conversamos con los estudiantes y les decimos, si yo le asigno un trabajo a usted, ¿para qué es? Démosle sentido al trabajo que le estamos asignando. Parte como el caso que nos mostraba la profe Sonia, pero que los estudiantes y las estudiantes entiendan por qué les asignamos el trabajo, por qué es importante que se equivoquen y que cometan errores. Ay, estoy en otro curso. Uy, y ya me está llevando ahí. Vamos a ver. No sé cómo salirme. Vamos a ver. Voy a salirme de ahí. Listo. Entonces, lo principal es el proceso
y no la calificación. Llegan, ¿verdad? Y Dios guarde no les pongan 8, porque profe, porque usted me puso un 8. Yo hice el trabajo bien. ¿Usted revisó la rúbrica? No. Ah, pues en la rúbrica decía, ¿qué esperaba yo de usted? Y usted no cumplió con esto. Por eso no sacó el... Ah, pero lo que les importa es la nota, ¿verdad? Y tenemos que despegarlos de eso. Ahorita voy a decir por qué, pero vean ustedes el camino. Aquí está muy chiquitito las fuentes de donde construimos este recorrido que yo les muestro a los estudiantes, porque sabemos que una inteligencia artificial, uno ingresa en lenguaje natural, el que hablamos ustedes y yo, ¿verdad? Y ahí se tokeniza, se convierte en un lenguaje que no entendemos ustedes ni yo y que hace un proceso, ¿verdad? De análisis y de algoritmos y de activación de la información que tiene el modelo de inteligencia artificial. Bueno, algo similar pasa en nuestro cerebro. Y vean qué bonito y qué carga que es. Que le vaya muy bien, profe Rosemary. Ujú. Em, Qué bonito y que ellos sepan qué pasa dentro de su cerebro y por qué es importante que los sigan haciendo, ¿verdad? Es todo este recorrido de activación de los sistemas de atención y concentración, de la memoria de trabajo, de la memoria de largo plazo, del desarrollo de las zonas de Wernicke y Broca que tienen que ver con el lenguaje, de la recuperación de la memoria, etcétera, ¿verdad? El hipotálamo ahí trabajando, diciéndole a quién qué hacer, todo eso funciona. Y a nosotros se nos olvida y lo mantenemos. ¿Y por qué no estamos asegurándonos que nuestro cerebro se mantenga sano por más tiempo y seamos vigentes profesionalmente hablando por más tiempo también? Porque aquí no se trata de que, vamos a ver, hoy sacábamos en Protea, en nuestras redes sociales, voy a hacer el comercial para que nos sigan en nuestras redes sociales, justamente decíamos, un, un gran profesor va a aprovechar mejor la tecnología y no la va a satanizar, no con estas palabras, pero esa es la idea, ¿verdad? Y es justamente lo que queremos que entiendan las personas estudiantes. No va a reemplazar este proceso tan divino que nos pusieron por encima del cuello, ¿verdad? Va a mejorar y va a potenciar nuestras habilidades si sabemos utilizarla. Y es importante que resignifiquemos el error y que las personas estudiantes entiendan por qué se vale equivocarse y por qué es importante equivocarse, pero que también nosotros como docentes lo entendamos. Y hemos hablado en muchos espacios de la importancia de mantenernos vulnerables como docentes, sobre todo a nivel universitario, ¿verdad? Que a veces uno dice, uy, yo no voy a usar esa herramienta porque qué vergüenza que vean que yo no sé, o que yo no voy a preguntar, o que no quiero aprender porque le tengo miedo y mejor no la uso. A ver, jóvenes, a los estudiantes, ¿verdad? Vamos a empezar a usar esta herramienta. Puede ser que cometa errores, pero estamos aprendiendo. Yo soy responsable de mantenerme como aprendiz de por vida y ustedes también, ¿verdad? Si queremos de nuevo mantenernos vigentes. Equivocarse es importante y es necesario. Aquí le estoy hablando a gente experta en psicología, entonces no debería decir esto, pero bueno, me permite, ¿verdad? La flexibilidad cognitiva, la autorregulación, la metacognición, la resiliencia, no solo mental, sino emocional. Entonces yo me equivoqué cuando ya soy profesional, que me he equivocado 700.000 veces, ¿verdad? Dejo todo botado porque me equivoqué, ¿no? Y en mi proceso formativo me voy a equivocar también. Pero ¿cómo lo visualizo y cómo aprendo de eso? Es lo que me va a dar, me va a hacer diferente como profesional. Ania, Ajá, adelante, profe. ¿puedo hacer un comentario? Claro, claro, adelante. Ok, gracias. Vieras que con esto que usted nos está planteando, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Me parece que, o sea, que tiene toda la razón, pero pienso que esto aplica mucho más, ¿verdad? Como a nivel universitario. Eh, si nosotros, digamos, trabajamos en la U, siento que es como un espacio mucho más accesible donde hablar de esto, donde yo con, digamos, con mis estudiantes de la carrera de enseñanza, incluso puedo habilitar como un espacio para hablar sobre esto y reflexionar, etcétera. Pero vieras que al menos yo que trabajo en el cole, también como que me cuestiono un poco cómo, o sea, abordar
este tema con el estudiantado porque pienso que por la etapa en la que están, ¿verdad? Como en la adolescencia y así, em, es como más difícil que ellos y ellas puedan entender por qué no está bien, digamos, o por qué no es lo ideal que todo lo resolvamos con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque incluso, bueno, yo he intentado como abrir estos espacios, pero no sé si hay como otras personas también como que trabajen como en el colegio, en la escuela o algo así, pero yo percibo, ¿verdad? No sé si es solo con mi población o qué, pero yo percibo que es como que la IA ha venido como a facilitar mucho, muchas cosas. Y bueno, y ese es el objetivo, pero que ellos como que han intentado, no sé, adoptar esto como para resolverles la vida. De hecho, ahorita, en este momento, justamente en estos días he estado revisándoles unos trabajos extra clases que tenían que entregar, ¿verdad? Bueno, teníamos que leer un libro y hacer ahí como un análisis específico. Em, y digamos que yo tengo estudiantes que yo digo, o sea, estoy casi segura que esto no lo hicieron, ¿verdad? Como ellos. Y entonces, ¿y para qué yo necesitaba que ellos leyeran esto? Porque sí, porque ocupaba reflexionar, porque necesitaba que hiciéramos un análisis crítico, etcétera. Pero nosotros abordamos eso, lo conversamos, sin embargo, no, igual, ¿verdad? Igual no. En algunos casos habrán otros que sí, pero en la generalidad siento que es como difícil. Y, y por supuesto que nosotros como docentes podríamos hacer como, y pues, ¿verdad? Como extra clases y así, que impliquen otras cosas que no sean fáciles, digamos, de hacer con IA, por ejemplo, para que yo les voy a pedir que me hagan un resumen, ¿verdad? Si eso realmente no es como algo que o sea, eso lo va a tirar IA y yo o sea, yo para qué lo uso. Ujú, Pero, pero igual pienso que esto, ¿verdad? Esta idea como de que la inteligencia artificial le resuelve y le soluciona, realmente a mí me preocupa un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a manejar? O sea, ujú, porque esto sigue creciendo y evolucionando y etcétera. Y ellos y ellas como que se acostumbran a esto. Y no sé, bueno, ¿verdad? Sí, igual como si hay otras personas que les pasa esto, pero a mí sí me pasa constantemente. Y es como este sentimiento que yo tengo de que es probable que, o sea, como que me da la impresión de que no lo escribieron ellos, de que lo hizo la inteligencia artificial, pero yo no tengo cómo probar que lo hizo la ok, inteligencia artificial. ujú, Entonces, hace como, bueno, hace unos meses tuve unos estudiantes que me pareció interesante que o sea, la IA les arrojó el mismo trabajo prácticamente. Seguramente la indicación que escribieron era muy, muy parecida, ujú, pero, o sea, era casi que igual. Entonces, en el caso de ellos, yo sí los tuve que llamar al inicio porque pensé que habían hecho plagio entre ellos, digamos, pero ya después me di cuenta que no, que fue que ChatGPT les tiró como el mismo documento, ¿verdad? Pero ujú, eso lo detecté, digamos, en algunos estudiantes, pero hay otros que uno se queda como con ese sinsabor que uno dice como, no, esto, el estudiantado, no, esto. Incluso hay algunos trabajos, como les digo, ahorita que estoy leyendo, que, que, por ejemplo, cambia el nombre de los personajes. Y entonces yo digo, o sea, yo sé que esos no son los nombres de los personajes, por supuesto, que, ¿verdad? Que eso hay que bajar los puntos, etcétera. Pero yo digo, por Dios, o sea, es que tal vez ni siquiera se detuvieron a leer que esos ni siquiera eran los nombres de los personajes de lo que estamos leyendo y de lo que estamos analizando. Entonces, no sé, yo quería como plantear esto acá porque a mí me parece que pienso que a nivel universitario es como más fácil incluso como hablar sobre esto, porque incluso podemos apelar, ¿verdad?, a la reflexión de que nos estamos formando, de que, bueno, en el caso nuestro, igual en el área de la misma educación, etcétera, pero qué difícil en los colegios, en las escuelas, o sea, no sé, ujú, a mí me parece que es difícil incluso como trabajar el tema, abordarlo
y me preocupa como hacia dónde vamos. Y ya, Ujú. eso es como lo que quería plantear. Muchas gracias. Gracias, profe. Comparto sus preocupaciones. Y lo he vivido en mi casa Herrero Cuchillo de Palo, ¿verdad? El año pasado mi hijo, que no me escuche, mi hijo llegó a que yo lo defendiera porque le quitaron los puntos de un trabajo porque lo hizo con mi hijo, estando en el colegio, ¿verdad? Entonces yo le decía, pero ¿qué le voy a defender yo? Yo no voy a poner la cara por esto, ¿verdad? Menos haciendo lo que hago. Y me decía, mamá, pero es que en la rúbrica no dice que no se puede usar la IA. Y yo, sí, papá, pero o sea, tampoco es copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, por un lado, él tenía razón de que desde la rúbrica no estaba regulado el uso, que hubiera sido la herramienta más adecuada que hubiera tenido la profe en ese momento para decirle, tiene un cero, ¿verdad? Em, y que, pues obviamente, el abuso y el mal uso que hizo mi hijo de la herramienta por estar en un apuro, ¿verdad? Entonces, por un lado y por otro. No recomiendo, honestamente, en este momento, por lo menos de las herramientas que conozco, yo sé que hay algunas que sí son o que están promoviendo para niños y niñas. Yo no recomiendo el uso de inteligencia artificial para menores. ¿Qué es lo que yo considero que, digamos, esto es una opinión muy personal? Es lo ideal sería el desarrollo del pensamiento computacional. Y para eso tenemos que desmenuzar qué actividades propias adecuadas para esa edad se pueden realizar para que las personas empiecen a desarrollar un pensamiento computacional que les permita, estas son como habilidades Lego, ¿verdad? Que me van a permitir en algún momento tener esa base para que cuando yo llegue a usar una inteligencia artificial sepa más o menos cómo funciona, entienda cuáles son las implicaciones, etcétera. Que efectivamente, obviamente, porque hay un desarrollo del cerebro, una maduración de, de la personalidad y de, ¿verdad?, de cómo comprendemos el mundo, mayor, obviamente, esperemos, cuando ya están en la universidad. Entonces, efectivamente, hay mucho, ese análisis de riesgo, análisis de las consecuencias, de las implicaciones, no es el mismo en una persona joven de menor de 18 que en una persona de 20, 22, 23 años. Además de que en la universidad se están jugando su futuro profesional y hay universidades en Estados Unidos que están expulsando estudiantes, ¿verdad? Con regulaciones mucho más estrictas. No hay herramienta en este momento que pueda efectivamente y con contundencia decir si es IA. Sin embargo, para los estudiantes les podemos hacer un ejercicio. Voy a irme, profe, perdón que estoy tomando tanto tiempo. Usted me dice ya no más, Ania. Pero vamos a ver. SciSpace. Tenemos Turnitin, que es de paga en la universidad, ¿verdad? Entonces, Turnitin no, realmente no funciona, no es confiable, pero yo la uso de vez en cuando en algunos de los cursos. Yo les digo, vea lo que me tiró Turnitin de su porcentaje de IA. Y había por ahí una profesora que decía, dejémosles hasta un 30%. Pues ya eso es una discusión que tendrían que tener a nivel de la carrera. Hay inteligencias artificiales que se usan para humanizar. Ahí se me levantó la mano. Para humanizar el texto. Y los que yo he visto son terribles porque me los he encontrado. Lo que hacen es como le quitan el punto, ponen Cartago con minúscula. O sea, cosas como muy sencillas y uno dice, y un lenguaje súper avanzado y yo, una persona no va a cometer este tipo de errores si tiene un lenguaje de ese nivel. Entonces yo le digo, vean las incongruencias que yo identifico. No me puede decir que esto no es IA, ¿verdad? Si no tenemos una herramienta de paga como Turnitin, SciSpace funciona con un porcentaje pequeñito, pero podríamos poner a los mismos estudiantes, suba ese texto, súbalo y colóquelo acá y vea cómo le va a salir el porcentaje de IA. En donde dice aquí abajo AI Detector. AI Detector. Aquí. Y yo aquí le subo el documento. Y ya me tira ahí el porcentaje de inteligencia artificial. Aquí está, por ejemplo. Un ejemplo, y ya entonces aquí me dijo, yo le doy a analizar, aquí le doy subir el PDF, o le puedo copiar y pegar el texto y le doy a analizar y ya me tira el porcentaje de IA.
Entonces esa podría ser, ya la copié en el chat. No, ¿verdad? Entonces, necesitamos urgentemente trabajar competencias digitales, porque las competencias digitales son parte de esos bloques que permiten después hacer un uso más responsable de otras tecnologías. Y competencias digitales tienen que ver con el uso seguro de las herramientas, tienen que ver con la creación de contenido, identificar contenido que sea seguro, que sea científicamente pues, confiable, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos primero esas bases que actualmente en la oferta educativa, sobre todo pública, no están. Y que eso sería lo ideal para que sea un camino mucho más fácil de recorrer en la adopción de la inteligencia artificial. Los estudiantes tienen que entender que hay consecuencias, ¿verdad? Con respecto a esto. Algunos profes lo que han optado por hacer es aumentar los porcentajes de las evaluaciones sumativas dentro de actividades que tienen supervisión docente, ¿verdad? Entonces, están en el aula y sí, me trajo el trabajo escrito y el trabajo escrito vale 5%, pero el trabajo de exposición oral, de defensa de ese documento vale 20%. Pruébeme que usted entiende lo que acaba de copiar y pegar. Eso ha sido una de las estrategias que algunos profes están utilizando. Y lo de la rúbrica, creo que fue ya. Ajá. Sería más o menos lo que le puedo decir, profe. En este momento quisiera que fuera algo más positivo, pero realmente creo que todavía nos falta. Estamos en pañales en este fortalecimiento y en el planteamiento de estrategias que sean más idóneas para una adopción mucho más segura y adecuada, sobre todo en niveles de colegio, ¿verdad? Y aquí pues hay mucha tela que cortar, porque yo primero prohibiría el acceso a redes sociales que el acceso a inteligencia artificial. Me parece que hace mucho mayor daño las redes. Pero bueno, vamos a ver. Ok, sí, mucha plenaria, exacto, profe. Es parte de. Bien, ya para cerrar, y vean que decía parte uno con respecto a los usos pedagógicos, qué horror. Pero quiero nada más tal vez cerrar con esta idea. El uso de la IA en la educación superior es pertinente o será pertinente siempre que esté anclado a cuáles son mis principios pedagógicos, a cuáles son mis intencionalidades desde el punto de vista de los objetivos de aprendizaje y cómo es el recorrido, cuáles son esas habilidades, conocimientos, actitudes que yo quiero desarrollar en mi estudiantado. El foco tiene que ser la persona, no la tecnología. No es poner la tecnología por la tecnología, es porque efectivamente me va a aportar y me va a permitir aprender de una mejor manera. Hay que tener cuidado con esta proliferación de la personalización del aprendizaje, porque son máquinas eligiendo cuál es el mejor aprendizaje para los estudiantes, agarrarlo con pinzas, ¿verdad? Para los niños y niñas, el otro día escuchaba una experta en educación contar que estuvo en una feria de inteligencia artificial y decía que había una gente que estaba ofreciendo un osito de peluche lindísimo que trabajaba con inteligencia artificial. Y ella decía, uy, pero, o sea, estamos con el problema de la dependencia tecnológica y ustedes le están dando un bicho de estos. Ah, sí, pero es que cuando ya lo usan mucho y le preguntan muchas cosas, se apaga para que vaya a hablar con otras personas. Pero también les da ideas de qué hablar con los chiquitos y las chiquitas, con otros chiquitos, con sus hermanitos, etcétera. Pero eso no deberíamos hacerlo sin tecnología. Aprender a socializar sin tecnología. Entonces, ojo que la innovación no es símbolo, o bueno, tal vez la novedad no es símbolo de algo mejor, ¿verdad? Y estos casos se pueden llevar al aula y conversarlo. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien o no está bien? Deberíamos tener bichitos que le digan a los chiquitos qué preguntar, qué decir o no, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones sociales, éticas, psicológicas, etcétera, de las tecnologías que tenemos disponibles?
Que se dé un uso ético y responsable y además se promueva, ¿verdad? Yo lo modele como docente y no simple y sencillamente copie y pegue el caso que hice en ChatGPT y se vaya abajo. ¿Deseas que te haga la versión imprimible? Y los estudiantes, no, no es chiste, profe, no se ría. Esto ya pasó a nivel internacional. Y una estudiante dijo, quiero que me vuelvan la plata porque el profesor hace todo con la IA. Entonces, que se responda al contexto de la disciplina y del estudiantado. Y bueno, y que otro entonces les dejo tarea, que me cuenten después, qué otro elemento añadiría. Yo creo que entonces de mi parte, aquí hay algunos ejemplos, profe, ustedes, los que están siguiendo en vivo, van a poder, creo, verlos. Hay que repensar la evaluación, ya lo hemos conversado bastante. Podemos mejorar la retroalimentación, ideas. Aquí también acceso a algunos prompts que les traía. Yo puedo compartirles esta presentación para que la descarguen, pero también hemos estado haciendo talleres ya donde podemos llevar esto con más calma, ¿verdad? Para que puedan digerir este, lo que hemos conversado hoy, pero creo que sembramos una primera semilla para que justamente, como la profe lo mencionaba hace un rato, puedan conversar sobre lo que les preocupa y a nivel de la carrera también, ¿verdad? Que nos ayude a definir con mayor claridad hacia dónde nos vamos a mover dentro de la cancha que nos podemos mover, porque no podemos hacer el trabajo por las autoridades que están desarrollando, ¿verdad? Las regulaciones universitarias, pero por lo menos en nuestra aula, a nivel de nuestra carrera, sí podemos empezar conversaciones necesarias y pendientes desde hace mucho. Tarea de nosotros, modelar de manera adecuada el uso de la inteligencia artificial, hacer un andamiaje, acompañarles a las personas estudiantes si deseamos que utilicen la inteligencia artificial de manera intencional y tener claridad en la intencionalidad pedagógica que buscamos con la incorporación de estas tecnologías. Sería mi cierre para el día de hoy. Agradecerles muchísimo la atención, la paciencia y ahora sí, bueno, ya dejo de hablar. No sé si hay dudas o comentarios, objeciones, sugerencias. Estamos abiertos a todo. Voy a dejar de compartir. Mil gracias. Yo creo que justamente lo que decías al final nos dejó esta semillita para quienes nos interesan estos temas y empezar a acercarnos, porque realmente, como vos decías, no podemos alejarnos, ¿verdad? No es el momento de decir, pues no lo incorporo y ya está, ¿verdad? Sino que tenemos que empezarnos a acercar y qué mejor que hacerlo desde personas que saben tantísimo y que nos puedan guiar. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Gracias por quienes se quedaron. Muchos se disculparon porque tenían que conectarse a clases, pero Claro, muy entendible. Muchísimas gracias con mucho gusto. y buenas Estamos noches. disponibles. Buenas noches.